Pues muchas gracias por venir y por mostrar interés por esta charla que voy a dar. Y nada, mi nombre es Hugo y soy el responsable de escultura de Big Child y uno de los socios de la empresa. Y bueno, he estado directamente relacionado con el desarrollo del proyecto de Juego de Tronos, ¿no? Como jefe de escultura del mismo. Y bueno, en primer lugar os quería explicar un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos. Bueno, nuestra empresa es Big Child Creatives, ¿no? Y uno de los trabajos principales que hacemos es la gestión de proyectos, ¿no? Desde el desarrollo del concept art, desde las esculturas, desde las pinturas y desde fases de producción, ya sean para resina, para plástico, etcétera, ¿no? Y bueno, actualmente trabajamos muy a la par, muy de la mano con Cool Mini or Not, que la conoceréis por proyectos como Zombicide, como Ronan Bones, etcétera, ¿no? O bueno, Juego de Tronos, que es el que nos ocupa en este momento. Y uno de los aspectos o una de las ventajas de trabajar de esta manera con una empresa como Cool Mini or Not es que al tener un equipo que se dedica o que tiene la capacidad para hacer concept, para hacer todo el tipo de arte que necesita un proyecto, o toda la parte de imagen, la parte visual de diseño de un proyecto, al final reduce mucho los tiempos y los costes que trabajar con artistas freelance, ¿no? Al final es mucho más fácil controlar todo el desarrollo de aspectos técnicos y de cumplir unos plazos y unas entregas cuando hay un equipo que tiene una capacidad de reunirse y de planificar entregas, de objetivos y demás, ¿no? Además, uno de los aspectos fundamentales y más complejos del proyecto está relacionado con los procesos de producción. Al ser un producto que está pensado para miniaturas de plástico, todos los procesos cambian, ¿no? Incluso desde el propio diseño de las poses de las figuras están determinadas por los procesos de producción, ¿no? Y en el caso del plástico es un proceso de producción que limita un montón, que obliga a hacer un determinado tipo de detalles, que obliga a hacer un tipo de sellados, orientar ciertas piezas, porque los moldes de acero, de plástico, tienen una estructura rígida y no puedes hacer cualquier figura, ¿no? Tiene que ir despiezada de una determinada manera, etcétera, ¿no? Y al final, si uno subcontrata o trabaja con artistas freelance o con profesionales que no sabes si conocen o tienen la experiencia de trabajar en este tipo de cosas, pues te puedes encontrar con retrasos, problemas, o repetir trabajos. Al final, bueno, pues es un poco más, tiene más riesgo, se alarga mucho más en el tiempo, es más caro, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros nos juntamos un poco precisamente para aprovechar esa capacidad que teníamos como grupo y empezamos a trabajar para Cool Mini or Not en el desarrollo de proyectos. Nuestros primeros proyectos es Ronan Bones, estos Black Sailors, esto hablaré luego. Aquí, ¿no? Bueno, algunos de los conceptos de Ronan Bones. Bueno, esto es un proyecto que está desarrollado por José Manuel Palomares y Iván Santurio en su época anterior. Cool Mini después nos compró los derechos y desarrollamos de nuevo, de cero prácticamente, todo el reglamento, y muchas de las figuras se rehicieron, se rediseñaron, se añadieron nuevas facciones, y bueno, y ahí establecimos una relación ya comercial con Cool Mini or Not. Luego el juego salió en Kickstarter, sacamos 2.
El primero no fue mal, y el segundo, que no recuerdo lo que llegamos a recaudar, pero cerca del 1.000.000, o no sé si lo llegamos a superar. Y nada, este es un proyecto muy personal en el que estuvimos mucho tiempo inmersos, prácticamente 2 años de desarrollo. Teníamos parte ya del arte resuelto, y la dirección de arte ya estaba un poco enfocada en la primera versión de Remembers, pero luego se le dio una vuelta, se redibujaron, se añadieron colores nuevos, empezamos a trabajar con artistas ya con una dirección mucho más clara del tipo de diseños que queríamos hacer, ¿no? ¿Vale? Diferentes personajes de facciones españoles, franceses, ingleses, monstruos marinos, algunas referencias a Piratas del Caribe. Un poco evidentes. Aristócratas, tribales. Bueno, estos no han llegado a ver la luz, por lo que he visto. Al final, en un proyecto de estas dimensiones, no todo lo que se hace se publica, ¿no? Siempre hay una fase de decir, de esto encaja dentro del gameplay, por ejemplo, del juego, y dices, esto no me encaja, esto no me cuadra, esto está desbalanceado, no hay espacio para incluir estas figuras en el juego, ¿no? Porque ya está muy equilibrado, ¿no? O simplemente porque se aparta, porque no tiene el nivel o la calidad que el cliente espera, o simplemente porque lo guarda para un lanzamiento futuro o una posible expansión, ¿no? Durante el proyecto de Juego de Tronos, de hecho, muy buenas. De hecho, durante el desarrollo de Juego de Tronos, que prácticamente solo se ha visto las bandas de Lannister y de Stark, y las casas que forman parte o que están asociadas a ellos. Pero durante todo ese desarrollo también hemos ido desarrollando el resto de casas de Guardia de la Noche, los Salvajes. Ahora estamos inmersos en el desarrollo de los Casa Martell, de los Targaryen, de los Dothraki, etcétera, ¿no? Así que digamos que los proyectos siempre se piensan en el conjunto, en el global, y luego ya el cliente es un poco el que diseña la estrategia comercial, ¿no? Nosotros en ese caso no nos preocupamos, porque nuestra labor es la de suministrar todo el arte y el diseño que nos piden, ¿vale? Bueno, también en Big Child hemos tenido una progresión, una transformación hemos ido pasando del tradicional, porque empezamos haciendo todo con masillas. Prácticamente todo el catálogo que tenemos de Black Sailors está hecho a la manera tradicional, con escultores como Joaquín Palacios, La Torre, Alan Carrasco, etc. Pero poco a poco, viendo un poco el ritmo que lleva también la industria, hemos dado el salto al 3D, ¿no? Y prácticamente todo lo que hacemos ahora, todo el proyecto de Juego de Tronos está hecho en 3D, porque da muchas ventajas puedes utilizar recursos, puedes optimizar mucho más los tiempos, tienes mucho más control sobre la transformación de un personaje. Por ejemplo, imaginad que algo se queda en tradicional, es muy fácil que una miniatura se quede fuera de escala porque el alambre se colocó y demás, o el detalle que se hizo no es aceptable para la producción de plástico, ¿no? Y el 3D sí te da la opción de
de corregir tamaños, proporciones, anchos, ampliar detalles, reducirlos. Y al final es una herramienta que da mucho más control, que al final es un poco lo que busca o el camino que hay que buscar para profesionalizarse, ¿no? Para es como dar una garantía más al cliente, ¿no? Y al final ellos es lo que más nos demandan, ¿no? Trabajo en digital. También ellos tienen luego una estructura y tienen un departamento de ingeniería que se dedica a transformar y adaptar para los procesos que tienen de producción en China, ¿no? De las fábricas de China. Ellos tienen allí su responsable, que es el encargado de recibir los ficheros que nosotros enviamos y decir si son aptos o no para la producción, ¿no? Y suele hacer correcciones, suele hacer apuntes y demás. También el tradicional, eso no quiere decir que nos desprendamos del tradicional, ¿no? Hay muchos escultores de renombre como Jacques Alexandre Gillois, Thomas David o Alan Carrasco o Patrick Manson, por ejemplo, que no necesitan el 3D, son lo suficientemente buenos y lo suficientemente interesantes a nivel artístico como para que sigan siendo referentes, ¿no? Independientemente de que trabajen en 3D o en tradicional. Y luego otro de los aspectos que hacemos en la empresa, bueno, pues es el trabajo de pintura, ¿no? Muchos proyectos que salen en Kickstarter, por ejemplo, salen solo con las figuras en resina o salen solo con los renders. Al final hemos averiguado que un proyecto presentado con una imagen mucho más elaborada, es decir, con un proyecto más acabado, tiene mucha más repercusión o tiene mucha más aceptación por parte del cliente potencial, pues tiene una imagen más fiel a lo que es el producto final, ¿no? A lo que él puede esperar de este producto, ¿no? O si se compran las figuras, lo que puede llegar a conseguir con ellas, ¿no? También permite añadir colores, es una forma de separar facciones, de dar caracteres, Al final la pintura no es solo dar color, ¿no? También permite dar una seña de identidad a cada facción, ¿no? Por ejemplo, en Dark Age hay facciones que son robóticas, pues otras que son un poco más mecánicas, o sea, un poco más de armaduras, otros son más oxidados, son más mutantes. Entonces te permite con el trabajo de pintura trabajar diferentes estéticas, ¿no? Para cada facción. Al final, en un proyecto para Kickstarter, por ejemplo, como os decía, es bastante más interesante hacer ese tipo de presentación, ¿no? También, bueno, Kickstarter es una plataforma un poco que tiene dos enfoques, ¿no? El enfoque de hey, tengo una idea, necesito financiación para llevarla a cabo, ¿no? Pero no tengo prácticamente nada hecho. Y luego está la otra parte, que es prácticamente la de venta anticipada a cambio de unas recompensas por ser y apoyar el proyecto antes de salir, ¿no? Como hace Cool Mini, ¿no? Que, por ejemplo, te saca un proyecto que cuesta 100 euros la caja de juego, te viene con 80 minis y a lo mejor no lo recibes en 6 meses, pero te dan a cambio una serie de recompensas de miniaturas exclusivas que luego no se van a poder conseguir, ¿no? O sea, al final Kickstarter funciona un poco de esas dos maneras. Pero así, o sea, para la forma segunda, la de tengo un producto acabado y demás, cuanto mejor esté presentado y más acabado esté, la recaudación por lo general es mayor. Un producto inacabado al final genera más dudas, más indecisión. Bueno, a un cliente por lo general hay que convencerle prácticamente de inmediato, ¿no? De alimentar el hype y hacer que
que se vaya motivando, ¿no? Que vaya viendo cosas cada vez más chulas y diga, venga, yo aquí meto pasta que me flipa todo, ¿no? Pero si... Eso es. La pintura de Rubén, bueno, en este caso de esta figura es brutal. O sea, vamos, tenemos suerte de contar con los mejores pintores ahora mismo a nivel nacional, como Sergio Calvo, Marc Masclans o Rubén Martínez. Y bueno, ya lo veis, ¿no? El resultado. Miguel Fernández también. Y luego en ilustración, bueno, al final otro de los aspectos importantes de los proyectos es la parte de diseño de personajes, de diseño del universo, desde los matte paintings hasta los concepts, hasta ilustraciones, ¿no? Al final esto le da un punto de extra, ¿no? De lore, Esta es una portada alternativa que al final se descartó. Juego de Tronos. Que mola más. Portadas de libros de Dark Age. Esto es trabajo todo de Pedro Núñez. Si no conocéis a este concept artist, estuve trabajando en Mercury Steam. Es el responsable, entre otras cosas, de la portada del Castlevania. Y nada, es un artistazo como la copa de un pino. Y tenemos mucha suerte de contar con él. Otro de nuestros artistas es Adrián Prado, que ha trabajado tiene trabajos con Scale, Fallen Frontiers, por ejemplo, Dark Age, también tiene cosillas de Black Sailors. Estos son ejemplos de un poco un resumen de cosas que hemos pasado, que hemos pasado por el estudio, que han pasado por el estudio, ¿no? El dragón de Pedro Fernández, que hizo para Cool Mini or Not. Nosotros nos encargamos de la producción. Fue todo un parto. Una figura muy jodida de producir. Esto era una figura para una futura línea de miniaturas para pintores de Roland Bones, de 75 milímetros. Esto es un trabajo personal mío, de una escultura más para portfolio, un fanart de The Witcher 3. Y bueno, eso es un poco lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Y bueno, esta es la presentación un poco ya más centrada en Juego de Tronos, ¿vale? Esta es un poco una introducción un poquito larga para explicar un poco quiénes somos y lo que hacemos. Y así, bueno, un poco en resumen, nuestro trabajo consiste en el desarrollo de proyectos para empresas. No solo, por lo general solo cogemos proyectos enteros de los que nos encargamos tanto de toda la parte de imagen y de diseño de personajes, desde concept, escultura y pintura, y luego producción, ¿no? Que por lo general suele ser una parte alternativa dependiendo un poco de lo que quiere la empresa, ¿no? Que a veces dice, no, voy a hacer mi producción en plástico en China, pues sin problema, ¿no? O no, creo que me hagáis producción en resina, ¿no? Pues un poco dependiendo de las expectativas y las ventas potenciales del cliente, pues se deciden unas cosas u otras. Y luego la otra parte que hacemos en la empresa, pues es nuestro producto personal, que bueno, va lento, que en 5 años hemos hecho poquitas cosas, pero bueno, esperamos que en este año arranquemos con más cosillas. Está en desarrollo la siguiente crew de Black Sailors, que espero que
que guste mucho porque hay muchas ganas puestas. También en el desarrollo de equipos de Blood Bowl, bueno, para jugadores que la verdad es que lo demandan un montón. Y nada, esperamos que este año 2018 tengamos una presencia un poco más en nuestro producto propio y compaginarlo con el desarrollo que hacemos para empresas como Cool Mini, ¿no? Y bueno, sobre Juego de Tronos. Juego de Tronos es un proyecto que cuando nos llega Cool Mini or Not nos dice: os vais a encargar del desarrollo de arte de Juego de Tronos, ¿no? O tenemos esta IP, hemos conseguido esta IP negociando con Dark Sword, que es una empresa de miniaturas que tiene los derechos de Juego de Tronos de los libros y no de la serie de televisión. Y al final, pues como habréis podido ver por internet, lo que se vende es la colaboración entre Cool Mini y Dark Sword. Pero al final todo el arte, todo el desarrollo de arte lo hemos hecho nosotros en Big Child. No así las esculturas, gran parte de las esculturas del primer Kickstarter las ha hecho otro estudio, otro equipo también que trabaja para Cool Mini, pero prácticamente todo lo que va a venir después, segundos lanzamientos, expansiones y demás, lo estamos desarrollando nosotros íntegramente, ¿no? Ahora sí, bueno, uno de los trabajos que tuvimos que hacer fue la del desarrollo de la guía de estilo de Juego de Tronos, ¿no? Para estar, a ver, aquí. También, bueno, estamos desarrollando un juego de Kick-Ass, pero ya llegará el momento de hablar de ello. Hoy es de Juego de Tronos. A ver. Vale, guías de estilo, ¿no? Al final, uno de los puntos iniciales del desarrollo de este proyecto es determinar cuál va a ser el estilo de arte que queremos que tenga el juego, ¿no? Un juego puede ser realista, puede ser cartoon, puede ser tener una estética más oscura, más gótica, más, bueno, cualquier enfoque que se le quiera dar. Y al final, pues en estrecha relación con George Martin, bueno, es George, ¿no? Se llama igual que el cantante. J.G.R.R. Martin. Y él tiene un equipo también personal y bueno, junto con él fuimos decidiendo un poco que se iba decidiendo, que se iba descartando. Por ejemplo, él insistía un montón en que no podía parecerse a la serie, pero prohibido, porque hay muchas cosas que no le gustan, y aparte al final la licencia estaba centrada en la de los libros. La licencia de la serie de televisión es una licencia independiente y aparte, ¿no? Y nada, al principio uno de los primeros pasos es la recopilación de información. Nos pasamos un mes entero recopilando información de todo tipo, desde vestimentas, vestuario, de armaduras, de telas, porque al final es un juego que muy medieval, ¿no? Es fantástico, pero está inspirado en una época medieval. Y desde el diseño de, por ejemplo, máquinas de guerra y caballería, armaduras, infantería y demás, pues está muy basado en cosas que ya existen, con prácticamente la adaptación o la incorporación de los diseños de cada casa, ¿no? De los sigils, de las guías de color, etcétera, ¿no? Y bueno, desde los propios logos, las primeras versiones de la casa Stark, con muchas más capas, muchas más ¿vale? Algunos estudios pensando para plástico. Al final el plástico es muy limitador a un plano y cualquier cosa que sea tridimensional o que esté fuera de los planos de producción se tiene que despiezar, ¿no? Y bueno, muchas de las
figuras se planteaban en un mismo, que encajaran en planos similares. Aquí hay un cambio. Al final la casa de los Stark, el escritor insistía en que tenían que ser más ingleses, ¿no? Más, con mucha menos capas de elementos de armadura. Y bueno, este es un poco el resultado de ya prácticamente elementos definitivos. Veis un antes y un después, ¿no? Ves que las volumétricas también son mucho más anchos, tienen más elementos acolchados y bueno, en principio luego varío más a un tipo de prenda más lisa, más fina y junto con cotas de malla y luego ya elementos de armadura. Un poco más, quizás más medieval o más de lo que uno reconocería como un soldado medieval, ¿no? Quizás el otro es un poco más fantástico. ¿Cuál? Sí. ¿No? Más arte. Al final esto no es un trabajo de desarrollo de estilo, ¿no? Todo este arte no acaba reflejado en una miniatura, ¿no? Eso viene después. Luego hay un trabajo de concept en el que ya se determinan cuáles son las figuras y se diseñan una por una, ¿no? Con una pose, con unos accesorios y con un diseño muy característico de cada uno para que no haya una repetición y que no sea siempre el mismo personaje posado de diferentes maneras, ¿no? Eso es un poco el trabajo que se decidió. Luego en las fases de producción de esculturas pues se toman decisiones por tiempos o de agilizar procesos y a lo mejor sí que se utiliza una misma base para hacer una infantería estilo Warhammer, por ejemplo, ¿no? Estos son primeros bocetos de la Nightwatch, todos los buscando estéticas, composiciones, siluetas. Estos al estar realmente en la nieve, como quien dice, sí que debían llevar muchas más capas, pieles, deben ser mucho más anchotes, mucho más... a pesar de que una de las cosas que nos explicaba Martín es que son tíos escuálidos, son tíos que pasan hambre, son tíos que no... muy débiles, es lo que la sociedad no quiere, pero en cambio tienen que cubrirse tanto por el frío que hace que al final parecen súper voluminosos y realmente la única parte que uno ve de la anatomía es la cara, ¿no? Entonces las caras de la Nightwatch las hacíamos con muy chupados, sin grasa, muy marcadas la estructura ósea de los pómulos. Diferentes diseños de escudos. Al final todo esto, ya os digo, esto es todo trabajo de guías de estilo. Aquí no hay nada que luego se haya incluido en las miniaturas, ¿vale? Aquí es donde se desechan ideas, donde se dice, nos gusta esta dirección, ir por aquí. Al final todo este trabajo lleva mucho tiempo, lleva varios meses de desarrollo. Bueno, de hecho, Juego de Tronos, que ha salido hace poquitos meses, llevamos ya desarrollándolo más de 2 años, ¿no? Al final luego las fases de producción van mucho más rodadas y realmente no hace falta tanto tiempo, pero las fases de conceptuales hacia dónde se quiere ir tienen que, con un proyecto de estas dimensiones se tiene que controlar mucho más. Hay unos primeros bocetos o diseños de Jon Snow. Como veis son versiones diferentes a los de la serie, no se parecen en nada. Pero al final no deja de ser un personaje que tiene 16 o 17 años. Cuando Jon Snow llega a la Nightwatch.
Al final, también nosotros nos tuvimos que leer los libros, empaparnos de todo el lore, para no hacer cagadas, básicamente. Diferentes poses, composiciones, siluetas con nieve. No, espera, ¿cómo se llamaba? El Wargo de Fantasma. ¿Veis? Aquí otra. Esto ya es más cercano. Esto ya sí es un arte mucho más cercano a lo que sería la miniatura. Este es. Creo que es Jaime Lannister, me parece. Aquí ya empiezan los Lannisters. Esto es una primer acercamiento a la casa de los Lannister. ¿Qué era? No, miento, perdón. Este es Robb Stark. Es un poco el... Sí, coño, se lo pone aquí abajo. Vale, este es una de las primeras... Mierda, es que lo tapa el bueno, no importa. Bueno, como os comentaba, diferentes ejemplos de documentación para buscar estudios de siluetas. Al final, como el equipo de Martin no sabe o no sabía de temas de producción, también había que explicarle un poco también ese tipo de cosas, ¿no? Y prácticamente todo el desarrollo se hizo con ellos, de esta parte. ¿Vale? Guías de arte, notas de la dirección, ¿vale? Explicaciones de documentos. O sea, al final hay que crear mucha información. Cuando trabajas con muchos equipos diferentes, tienes unos responsables en Culmini, unos responsables que son el equipo de Martin, otros somos nosotros, luego hay otro equipo de escultores que es aparte, y al final hay que organizarse, ¿no? Y crear la estructura y los documentos necesarios para que todas las partes de la empresa estén al tanto de los cambios y de las posibles incidencias que pueda tener el proyecto. ¿Vale? Pequeñas explicaciones del funcionamiento del plástico. Al final, bueno, un molde de acero, la figura sale, el molde es rígido. El molde es rígido y tienes unas limitaciones y un plano, ¿vale? Que estaría marcado por esta línea de producción, ¿no? Por ejemplo, las típicas placas que se suelen hacer en los pectorales, si tiene un hueco por aquí, este espacio el molde de acero se metería y ahí engancharía y no se podría sacar la figura porque tendría ahí un gancho, ¿no? Luego elementos, brazos así, que estén muy cerquita del pecho, este tipo de espacios tienen que ir completamente sellados porque el molde, si no, engancha el brazo dentro y eso no se puede sacar de ninguna manera. También suelen ser problemáticos estos puntos, ¿vale? Al final, si seguís esta línea del perfil, realmente uno está limitado a salidas horizontales, pero cuando tenéis ángulos que van hacia adentro de las figuras, que serían todos estos puntos marcados en rojo, son los puntos conflictivos que con el molde, ¿no? Y pues es un escultor, pues lo tiene que tener en cuenta a la hora de realizar las figuras, y un diseñador tiene que ser lo suficientemente hábil como para evitar tener que hacer capas o elementos o poses que no son posibles de producir en plástico. Porque al final un escultor le llega el briefing de esculturas o de diseños y dice no puedo hacer esto para plástico, el ilustrador me ha hecho tal. O también tenéis el caso de que el escultor le llega algo y lo calza y no se preocupa de nada más y luego ya los problemas. Así que nada, había que tener muy claro
cuáles eran nuestras virtudes, ¿no? Lo que podíamos hacer y cuáles eran nuestras limitaciones. ¿Sabes? Porque en un proyecto de estos es muy fácil venirse arriba, ¿no? Y acostumbrados al nivel de arte que teníamos con Black Sailors y tal, podíamos hacer virguerías, ¿no? Este es lo mismo, pero para la casa de los Lannister. Aquí la guía de estilo es bastante cercana a lo que sería el final. Al final los Lannister tienen una, ¿cómo se dice? Es muy fácil diseñar la casa Lannister por el tipo de personajes que son y lo que representan, ¿no? De la burocracia y el dinero, ¿no? Y este tipo de diseños de armaduras lustrosas, pues era muy fácil de dar con ello a la primera, ¿no? Se podían variar los colores, el tipo de cascos, pero en general, bueno, ya veis que prácticamente el diseño es el mismo. Caballería, diseños de escudos. ¿Vale? Los Pyromancers, la Guardia del Rey. Esta es la montaña, dos versiones. O este es el perro y esta es la montaña. Creo que son dos versiones de la montaña, una con casco y sin ella. Dime. Han salido las dos, ¿verdad? Esto prácticamente es arte que se acabó usando para las miniaturas. En muchos casos salían a la primera, ¿no? Hacíamos el personaje y llegaba Martin, ¡buah, me encanta, perfecto! En otros casos era, no, es que la cadena de por ejemplo, los maestres, había un problema con las cadenas. Las cadenas, por alguna razón, son súper importantes. Y no podían ser de ninguna manera parecerse a los de la serie. Los de la serie las llevan colgando, ¿no? Y Martin las quería, no, que fueran mucho más pegadas al cuello. Y con otro tipo de ornamentación, ¿no? Y bueno, me acuerdo de una figura que hubo que cambiar como 5 veces la cadena en el fichero, volverla a hacer. Es pequeña, no vale para la producción, es muy fina, hay que hacerla más grande. Fue un auténtico parto. Pero bueno, en general el equipo estaba muy satisfecho de Martin, y porque la verdad es que el trabajo que ha hecho Pedro de las guías de estilo, todo este trabajo de concept es de Pedro Núñez, y la verdad es que es impresionante. No soy objetivo con estas cosas. Tyrion. Bueno, la parte de escultura. Estas, por ejemplo, lo que vais a ver ahora son parte de la escultura que hizo el otro equipo, ¿no? Una vez que nosotros teníamos el arte y los diseños de los personajes ya resueltos, Culmini movía la información al otro estudio de escultura para que mientras nosotros terminábamos de desarrollar Ronan Bones 2, que estamos envueltos en el desarrollo de otros juegos, y alguna historia más, aunque ahora se me olvida, pues para no tenerlo parado y esperar a que nosotros termináramos, pues tenían ellos un equipo y además especializado en plástico, ¿no? Estas miniaturas sí que tienen la sensación de ser de tengo un modelo, lo poso, pero no deja de ser casi la misma figura, ¿no?
Pero bueno, al final es una estética, unas decisiones de producción pensadas un poco para tanto la optimización como para también buscar la estética de un wargame. Al final de unificar, ¿no?, lo que es una tropa de infantería, unificar lo que es una tropa de caballería, lo que son héroes o tal, para tenerlo todo como muy claro, con una estética muy similar para que funcionen como un conjunto. Hay diferentes personajes. Kathleen, Cersei y otro. Y Sansa. Dime. Voy. Las capas. Sí. Vale, en ese caso es que se trabaja, conociendo esa limitación, se juega con los límites. Por ejemplo, esto que ves aquí, realmente la capa no va por dentro. Llega a un punto en el que la capa tiene el ángulo suficiente como para que salga. Pero la propia iluminación o render hace que se perfile, que se vea como dos elementos diferentes, ¿no? Siempre hay cierto margen, o sea, no tiene por qué ser completamente plano, eso es. Pero veis que al final la mano, la tela va pegada a la prenda. Veis aquí la tela también va pegada al brazo, a la mano, no hay huecos. La tela por aquí no va hacia adentro, no, está sellado por aquí para dejar asomar un pelín el brazo y para que en la vista frontal pues uno vea que al final una miniatura, cuando la veis en el tablero la veis desde arriba, ¿no? Entonces todo este tipo de sellados no se ven. Bueno, es una cosa también aprendida de las miniaturas de Games Workshop. O sea, ellos, si os habéis fijado alguna vez, prácticamente en todos los laterales de sus miniaturas, sobre todo las antiguas, no lo que están haciendo ahora, que lo de ahora es otra cosa y totalmente diferente. Antaño siempre todas las partes de los laterales se quedan súper rectas, súper lisas, ¿no? Por los sistemas de producción de plástico que ellos utilizaban. Ahora no sé qué han inventado, que con no sé qué ingenieros que han hecho cosas increíbles y han eliminado ese problema, ¿no? Pero en muchas de las fábricas que hay en China aún siguen usando métodos tradicionales o métodos más clásicos de producción de plástico. Vale, esto ya es nuestro. Este es el fantasma, el logo de John. El tema del pelo, por ejemplo, es un elemento que es muy tentador como escultor hacerlo muy sutil, porque al final también el propio diseño del logo era como que tenía un pelo mucho más suave, mucho más... Pero ¿qué pasa? Que al final tienes la limitación del plástico y tiene que tener todo tiene que estar todo muy definido para que al menos el detalle sea visible, ¿no? También tiene que dejarse asomar parte de la anatomía del animal y que no esté todo cubierto por pelo, porque si no queda demasiado homogéneo, demasiado aburrido. Y esto fue algo que nos costó bastante dar con ello. Otro de los Lannister. Este es un comandante Lannister. Si os fijáis, veis que está perfilado. Este tipo de historias están... Es un proceso, un paso casi obligado por el departamento responsable de producción de plástico.
al final el plástico tiende a redondear todos los detalles y de alguna manera le tienes que hacer surcos o perfilados muy concretos para que sigan manteniendo ese tipo de... para que no se redondee en exceso, ¿no? Más ejemplos. Ese Jaime Lannister sin mano. Y bueno, luego está la parte de pintura, donde se dije, bueno, pues ya se pintan de forma muy clara, con los esquemas muy claros, especialmente porque es un wargame y es casi una cuestión obligatoria. ¿Vale? Los Stark, por ejemplo, tienen una estética mucho más gris, azules, grises, y luego los Lannister tienen una estética mucho más roja. Además, si os fijáis, son rojos súper saturados, amarillos súper intensos. El rojo siempre es el mismo en todas las unidades. Porque se busca eso, ¿no? Que en el tablero sea, ¡pum!, rojo, el mismo rojo, y azul, el mismo azul, ¿no? Algunos personajes, pues, que pueden tener más detalle, pues se pueden salir un poco, ¿no? Pueden incluir otros detalles adicionales, otros colores adicionales. Y he llegado al final. Vale, estoy un poco haciendo un repaso hacia atrás. Espera. ¿Lo de dónde estaban los moldes? Sí. Eso, no, sí, eso. Cuéntame. Eso significa, por ejemplo, que todas la página de la izquierda abajo, donde está lo de la X y el simbolito este de Nike, Sí. eso quiere decir que todas las curvas o todas las cosas tienen que ir en línea más o menos recta. Mira, imagínate que esta línea es el perfil de tu figura, el perfil lateral. Es decir, tú de frente sí puedes tener cosas hacia los lados, ¿vale? Pero cuando estás en la dirección de salida de la figura del plano, que es del molde, si yo tengo aquí mi molde, yo salgo del molde hacia allá, ¿no? Pues todas las direcciones que van en esa línea solo se pueden ver desde el perfil, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que está dentro, piensa que ahí dentro va el acero enganchando la figura. Entonces hay que dejar la figura lo más preparada posible para que la figura salga. Normalmente nosotros las dejamos prácticamente listas al 99%, en el sentido de que hasta que no llega el técnico especialista en la fábrica de China, por lo general suelen tener que hacer reajustes, ¿no? O pequeños toques porque es muy fácil pasar algo por alto. Las figuras no se hacen desde el principio de esa manera, ¿no? Uno modela la figura y luego hace el trabajo de sellado para plástico. Pero sí, el tema de la producción para plástico es muy estricta. Por ejemplo, en la que tiene ahí con el brazo saliendo, eso significa que esta parte, sí, justamente esa. No, la izquierda. Esa. Sí. Eso significa que o sea, en ese agujero entre el brazo y el pecho va a terminar, ¿no? Claro. Claro, tú no puedes llevar la línea de molde por dos sitios. Realmente solo tienes una línea de molde. Claro, entonces solo tienes un plano. Entonces, si tú tienes una figura que tiene elementos en dos planos, una de esas partes se va a quedar dentro de uno de los moldes y no la vas a poder sacar. O sea, la única solución es o pegarle completamente de la mano o sellar.
o meter un sellado de algo muchas veces utilizamos las propias capas de los personajes, que viene la capa por aquí y luego cuelga por acá, y bueno, pues a lo mejor nos quedaba un hueco, pues decíamos, pues muevo un poquito más la capa y dejo ya el hueco cerradito, y por debajo, como es una parte que no se va a ver, pues pum, planaco, recto, y el pintor luego lo va a pintar de negro. Y luego también comprobamos una vez viendo las impresiones en mano que casi ni se ven, ¿no? Uno de los problemas del desarrollo de este tipo de cosas en 3D, porque todo el juego como os dije antes, el Juego de Tronos se hizo entero en 3D, es que el zoom del trabajo en ZBrush, por ejemplo, u otros softwares, no te permite ser consciente del todo del tamaño de las cosas que van a tener después. Y lo que un sellado te parece brutal en el 3D, luego en la Mini es prácticamente irrelevante. En cuanto a la modelo de la espada, que es un poco, no entiendo exactamente esa... Vale, el plástico tiene unas limitaciones de grosor mínimo. El grosor mínimo que nos pedían es de 1,5 milímetros para los elementos que se salen de la figura, por ejemplo una lanza o una espada o los mangos o la guarda o la empuñadura de una espada, por ejemplo. Si es menor de esa medida, saldría mal. No, es que el plástico al fin y al cabo es más viscoso, tiene que fluir y hay una cantidad de presión limitada que se le puede aplicar al plástico en los moldes de acero. En cuanto a la parte de detrás de la capa, me haciendo preguntas porque yo de esto no sé nada. Nosotros tampoco, y tuvimos que aprender. La parte de detrás de la capa, o sea, ¿por qué se la bajas? ¿Debido a...? No, mira, esto a lo mejor el dibujo no es demasiado claro. La cuestión es que si tú haces una capa, por ejemplo, y yo tengo el brazo así y mi capa va por aquí, al final entre la capa y el brazo queda un hueco. De la misma manera que entre el brazo aquí y el pecho queda un hueco, la capa también es otro elemento más. Y las capas de los personajes por lo general es el elemento principal que determina por dónde va a ir el molde. Así que igual al final las capas tienes dos soluciones: o pegas la capa al brazo o mueves el brazo. Es un poco la solución. Siempre tiene que haber algún tipo de separación, ¿vale? Aquí está un poco el ejemplo. O si aquí hay un hueco entre el brazo y la capa, pues aquí va a meterse el acero y no va a dejar sacar la figura. Pero si tú sellas la capa aquí al brazo o dejas el ángulo suficiente para que el acero sí pueda salir, entonces normalmente tienes varias soluciones a un mismo problema. ¿Alguna pregunta más? Preguntad lo que queráis, Más o menos ese ha sido un poco el parto del proyecto. Una pregunta un poquitín sangrada, así que es normalmente siempre solemos tener algún, bueno, no sé vosotros, pero si he tenido errores que digo, esto, por lo tanto, no lo voy a volver a cometer. ¿Qué dificultades habéis tenido vosotros de intervención para quiero decir, en cuanto a producción? Bueno, a ver, uno de los pasos más importantes, o de los que aparentemente parece carece de importancia, pero que es el determinante en cuanto a gastos y en cuanto a pérdida de tiempo, es el paso del fichero a la impresora. Es decir, una vez que tú imprimes algo y lo metes a un molde, ya es el producto final, ¿no? Entonces, el cuidar las escalas, el tamaño de las escalas de cada figura, el poner las medidas al fichero en 3D correctamente, eso que aparentemente es algo no demasiado importante, es súper crucial. Figura que se imprime mal hay que volverla a reimprimir, son costes que hay que asumir, porque el cliente no te va a pagar dos veces una impresión de una misma figura, entonces hay que asumir parte de la responsabilidad por los errores que se van cometiendo. Entonces, el tener una guía de
con una regla y tener todas las figuras para saber lo que miden, porque una de las circunstancias del 3D es que cuando tú asignas unas dimensiones, se las asignas al total de la altura de la figura. No le puedes dar una altura, por ejemplo, a un punto en concreto, porque sería muy fácil decirle que de los pies a los ojos midan todas 32 milímetros, ¿no? Pero no es así. Uno tiene el brazo para aquí y ya este punto es el más alto y es el que determina la altura del fichero. Y otros están más agachados y llevan a lo mejor un casco, y es ese punto el que determina un poco la altura. Entonces, para cuadrar las proporciones de todas las figuras, pues hay que crearse un documento, colocarse todas las figuras y ir calculando qué miniatura va midiendo, cuánto va midiendo, para que luego se impriman al tamaño correcto y no haya problemas. Cualquier problema en ese campo es asumir gastos, retrasos y demás. Porque al final todo lo demás, es decir, una pintura que no sale al nivel, pues te la coge uno de los cracks que tenemos ahí en el estudio, como Rubén o Sergio Calvo, y te la apaña y te la arregla. O una escultura, yo tengo un equipo de escultores, me entregan algo que no está al nivel, pues cojo yo en un momentín, pum pum, y lo arreglo, ¿no? Así que pues son cosas que siempre uno está a tiempo, o enseñas el producto al cliente y te dice no me gusta, cambia esto, y lo cambias porque hay un feedback. Pero el tema de estos puntos de no retorno o puntos claves son los que más hay que tener en cuenta cuando se trata de un proyecto de estas dimensiones, sobre todo. Vale, otro de los aspectos cruciales para escultura, que bueno, no lo he comentado, lo puedo comentar, es la creación de recursos y unificar el estilo entre todas las esculturas. Si os fijáis, todas las miniaturas que llevan una cota de malla, todas llevan el mismo diseño de cota de malla. Por ejemplo, ¿no? ¿Veis? Al final es un diseño, una herramienta digital creada específicamente para este proyecto. Lo mismo con las hebillas, por ejemplo, de un cinturón. Como tienen que ir con unas dimensiones específicas para producción de plástico, con unos grosores, con unos anchos, con unas separaciones entre los elementos, pues se crea el recurso y para utilizarlo para todas las figuras que necesiten una hebilla. Lo mismo con las espadas. Para evitar errores de, esta espada es más fina, esta espada es más gorda, se hace una y luego se hacen a lo mejor pequeñas modificaciones. ¿Vale? Como los que os contaba antes de los perfilados y tal. Y nada. Mira, en este caso, esta figura es un paso anterior. No tiene el mismo diseño de cadena no tiene el mismo diseño de cadena que los otros y la tuvimos que repetir después de haberla enviado terminada y demás. Lo mismo con las cadenas. Son elementos al final que dan tanto detalle. Los elementos que dan detalle a las figuras eran los más a tener en cuenta porque son los más susceptibles de desaparecer en los procesos de producción. Por ejemplo, este cosido de las botas es muy pequeño, muy fino. La cadena era demasiado finita. Esto al final en plástico, claro, uno lo ve en el monitor. Ahí en estudio tenemos pantallas más grandes y dices, pues esto es enorme y tal. Pero luego ves la mini así y dices, no lo veo. También aprendemos que muchas veces menos es más, que no por recargar una figura va a ser más bonita, sobre todo con el tema de las arrugas. A veces la sutileza de un personaje o de un vestido radica sobre todo en el peso, en la caída, en la suavidad de algunas arrugas. A ver si hay algún ejemplo más.
bueno, otro tipo de telas pues se trabajan de otra forma un poco más caótica, un poco más castigadas. El tema de las telas es otro tema que también es muy característico del estilo de una figura, y también se trabaja en una dirección para que las arrugas y las telas tengan un estilo similar, para lo que se crean métodos y procesos de esculpido. El otro estudio, al fin, de escultura, nosotros no teníamos tanto control, ¿no? Había otro jefe de escultura allí responsable de sus figuras, y utilizaban otro software y otras herramientas, y al final determinamos casi nosotros con las figuras que íbamos haciendo un poco lo que tenían que hacer ellos, ¿no? El nivel de escultura lo marcamos un poco nosotros, y bueno, eso ha desembocado que al final pues el escritor diga que estas minis no me gustan, estas sí, que las hagan todas estas. Y bueno, nos han pasado prácticamente todo el resto de modelados de Juego de Tronos. Pues nada, eso ha sido todo, más o menos. ¿Preguntas? Como empresa, sobre todo, bueno, ahora tenéis un nivel sinceramente impresionante, pero al principio, cuando estabais empezando en eso, ¿cómo os organizabais para tener cierta agilidad en los plazos de entrega, en primero hacer un boceto, luego la referencia, luego tal? Vale, respuesta corta, no lo teníamos. Era un caos absoluto. No, a ver, en serio, nosotros pues ya nos conocíamos antes de montar Big Child, y empezamos en un garaje con muy poquitos recursos, unas poquitas máquinas heredadas de Tail, y con eso arrancamos. Y al final los 4 socios éramos artistas, no había un gestor, no había un administrativo, no había nadie que supiera cómo funciona la estructura de una empresa. Así que, bueno, a base de ir cometiendo errores y aciertos, pues se ha ido aprendiendo, ¿no? O sea, montar una empresa desde cero y que ya funcione todo estupendamente es prácticamente una odisea, ¿no? Hay que conocer también cómo funcionan los temas de Hacienda, de los errores que se cometen, por ejemplo, de las máquinas. Compras una máquina de producción y a lo mejor crees que la puedes desgravar y resulta que no, que como es un inmovilizado del que vas a obtener una rentabilidad, solo puedes desgravar el 10%, que si quieres desgravar el 100% tienes que recurrir al renting y alquilar las máquinas. Son cosas que bueno, que se van aprendiendo sobre la marcha, no por la necesidad también. Y a un momento pues que pues das el paso ya a un estudio, a un local en condiciones, tienes ya un proceso diseñado de producción, tienes un equipo más o menos cerrado de escultura, de pintura, de concept. Entonces ya es mucho más fácil organizar este tipo de proyectos, ¿no? Pero vemos que las cosas empiezan desde abajo, ¿no? Y se va aprendiendo, se va mejorando con el tiempo, ¿no? Al final llevamos, no sé, 5 años haremos ya prácticamente que arrancamos, y no tiene nada que ver dónde estamos ahora a dónde estamos al principio. Porque ahora se ve, ¿no?, el fruto de estos años de trabajo, ¿no? Pero no ha sido nunca, no ha sido así siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Dime. No. Ellos tienen un catálogo entero de miniaturas, sí. A nivel de diseño no lo sé, pero como prácticamente la guía de estilo la hemos hecho nosotros entera, sin inspirarnos para nada en su catálogo, yo creo que no tienen mucho que ver. Al final no dejan de ser vestidos medievales, no dejan de ser trajes, armaduras. Son parecidas, sí. Pero al final, bueno,
tanto el diseño de siluetas, de arrugas, de la cara, de los peinados, y eso se han variado. Al final tampoco el escritor quiere que todo sea exactamente a lo que ya había, ¿no? Le encantan las miniaturas, él tiene una estantería llena y yo creo que también le hace ilusión ver diferentes interpretaciones de sus personajes, ¿no? Pues si no, nos habrían dado, toma, esta es la guía de estilo punk. Y no la habríamos tenido que desarrollar. Más cositas. Pues nosotros teníamos unas expectativas más altas, pero había cierta incertidumbre. Yo hice una apuesta y dije, van a recaudar 8 millones. Pero, ¿qué pasa? Que no es el producto perfecto para Kickstarter. Primero, un mes antes has sacado Zombicide y has recaudado 5 millones. Y Kickstarter se basa sobre todo en la confianza que tienes en los backers y en los seguidores. Entonces, un seguidor que se ha gastado 200 pavos en Zombicide, al mes siguiente a lo mejor no tiene dinero. Luego también es un juego que no es de caja cerrada ni es de tablero, es un wargame. El público es diferente, compites con Warhammer, teniendo además a Games Workshop cada vez más fuerte, volviendo por todo lo alto, y al final también es un producto que las minis no eran del todo demasiado buenas. Esperemos que lo siguiente sí lo sea. Sí, seguro que sí. Habrá un Shift 2, lo habrá. Sí, yo he dicho aquí unos cuantos secretos y exclusivas que de aquí no sale. Pero lo lógico... no lo sé. Ahí así que la estrategia comercial de Coolmini no te sé decir. Si será un Kickstarter o no. Pero sí, saldrán Los Salvajes, creo, y el Nightwatch. Esos son los siguientes que van a salir. Se vio... Pero bueno, al final lo lógico, si compras una licencia, es que lo saques todo. Y aunque sea un Kickstarter que no ha tenido el impacto que se esperaba, pero $1.700.000 sigue estando muy bien. Y además es un juego de estos que por la IP la colocas en cualquier lado, en el FNAC, en el Corte Inglés, en todos lados. Así que sobre todo venderá mucho por distribución. Así que bueno, en ese sentido Coolmini no estaba en absoluto preocupado. Prácticamente cosa que sacan, cosa que hacen dinero. O sea que... Pero sí, lo más seguro es que saquen por mecenazgo. ¿O no? Pero bueno, es lo más probable. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues todo dicho. Muchas gracias por asistir a la charla. Espero que os haya gustado y haya sido enriquecedora, ¿no? O hayas aprendido algo un poco de lo que supone un proyecto de estas dimensiones, ¿no? Yo a nivel personal os puedo contar que al principio era ¡buah! Es la hostia esto, pero después de 2 años de duro trabajo quema bastante, ¿no? Y dices, está pelota. No, bueno, a ver, uno no trabaja por nada, ¿no? Uno tiene un sueldo y al final la gente o la mente funciona un poco por rutinas. La propia tendencia y la rutina es un poco la que te hace seguir, ¿no? Cuando uno está muy cansado, descansa o pasa a hacer otra cosa. Pero sí, a mí se me pasa a caer el pelo y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pero también os digo que cuando sale pues es satisfactorio, ¿no? Y decir, ¿no? Yo he participado, ¿no? Al final son cosas que tienen bastante repercusión y bueno, y mola. Al final también son relaciones que estableces con un cliente y ya nos han cedido varias IPs, varias licencias. Puedo decir, bueno, Kick-Ass también se vio en la Gen Con, está en desarrollo y eso lo hemos hecho todos nosotros y la verdad es que el conjunto de todas las figuras cuando las vemos en la vitrina
nos gusta mucho, a ver qué tal recepción tiene. Es un juego más cerrado, más de miniaturas independientes o de caja cerrada, así que a ver qué tal. Y luego hay más cosas, pero esas no las puedo decir. Así que nada, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por venir.